Soy el doctor Luis Mochán, trabajo en el Centro de Ciencias Físicas, trabajo aquí en problemas relacionados con óptica no lineal, con física del estado sólido y con física de superficies. No soy físico estadístico, mi especialidad no es la estadística, desde luego no soy sociólogo, y entonces hay muchos asuntos en los que no soy experto. Entonces lo que les voy a platicar son una serie de indicaciones que he encontrado. Lo que quiero es darles un resumen de las anomalías más grandes que he notado. Entonces, por ejemplo, esta gráfica de los reportes del PREP, de los votos por casilla, muestra errores evidentes en el reporte al menos. Reporta votaciones del orden de menos 500 votos por casilla, votaciones del orden de más 1200 votos por casilla. Esos son errores, no son errores en la captura de los datos, pero sí son errores en el reporte de los datos, que supuestamente estaba controlado por una computadora. Muestran que allí algo de haber habido intervención humana o algún error hubo en el sistema. Otra cosa que muestra esta gráfica es que hay fluctuaciones, por ejemplo, de repente llegan menos votantes en alrededor de 2.000 a 5.000 casillas y simultáneamente se caen los votos totales por acta que obtienen todos los candidatos. Ese tipo de coincidencias se me hacen poco probables. La diferencia de votos entre Calderón y López Obrador es una función creciente del tiempo, que sin embargo cambia abruptamente a ser una función descendiente y vuelve a cambiar abruptamente a ser ascendente. Lo que me llama a mí la atención en esta gráfica es que los cambios son sumamente abruptos, y me llama la atención porque no tiene qué es lo que puede cambiar abruptamente. Pueden empezar a llegar actas de otra región del país, de otro tipo de poblaciones del país, pero todos esos cambios que marcarían un cambio en tendencias, yo esperaría que fueran graduales, y aquí los cambios son sumamente abruptos. Aquí se ven picos en estas distribuciones, por ejemplo es muy agudo, eso yo no lo hubiera esperado. Otra cosa que se me hace muy peculiar es que los votos de Calderón, los votos acumulados por Calderón durante el proceso, aquí estoy marcando la primera parte del proceso, resulta que la parte que no tengo del proceso, la parte que va de los 0 a los 10.000 votos, es muy similar a lo que sigue. O sea, estas curvas se pueden extrapolar y pasan por el origen. En cambio, la curva correspondiente a López Obrador, si la extrapolamos, no pasa por el origen. Eso quiere decir que entre las primeras 10.000 actas, llegaron actas muy atípicas. Tan atípicas que si hubieran sido típicas esas actas, López Obrador hubiera sacado 130.000 votos más, que es lo que obtenemos de hacer esta extrapolación. De hacer un análisis de las bases de datos completas, ahí aparecen un montón de inconsistencias. Una que bien conocida es que la base de datos no corresponde a todas las casillas que hubo en el país. Otra es que de los registros que tienen esta base de datos, hay 22.000 registros que son incompletos, y de los que sí están completos, hay 27.000 registros que son inconsistentes. Y tomando en cuenta esas inconsistencias, resulta que hay 2.6 millones de votos contados que por arriba del número de boletas depositadas. Parece haber más votos que boletas. Viendo las distribuciones de votos, esta es una gráfica de cómo se distribuyeron los votos acta por acta conforme fueron llegando, y lo que vemos es una nubecita, y el comportamiento estadístico de esta nube cambia en las últimas 30.000 casillas para Calderón, mientras que es totalmente consistente, totalmente constante, no hay ningún cambio con función del tiempo para Madrazo, y prácticamente no hay cambios con función del tiempo para López Obrador. Analizando el histograma que nos indica cuántas actas hay con tal número de votos, lo que encontramos para Madrazo es una distribución perfectamente clásica, es una distribución que puede salir de un libro de texto, no se le ve nada peculiar. Sube gradualmente, se dobla gradualmente, empieza a bajar gradualmente, cambia la curvatura y se va a 0 para números grandes. Todo eso es normal. En cambio, la curva que corresponde a López Obrador
sube como una línea recta, eso es rarísimo. Yo nunca he visto una distribución que corresponda a un proceso probabilístico donde haya una subida recta. Hay un quiebre, hay un cambio de dirección abrupto al llegar al máximo, no es un máximo donde gradualmente va cambiando la dirección, hay un cambio abrupto y ya después tiene la bajada, que la bajada sí se ve bastante más razonable, y la de Calderón es aún más rara, pues tiene un cambio de comportamiento. Parece una curva excesivamente ancha para ser normal, pero además a la hora de bajar tiene aquí un pedazo que se ve casi horizontal que llega hasta 0 votos. Este pedazo que es horizontal depende del tiempo. Hacia el final de la votación lo único que hay es ese pedazo horizontal. La distribución de Calderón cambia como función del tiempo, mientras que la distribución correspondiente a Madrazo es la misma, promediada sobre toda la votación, que al final de la votación, y lo mismo la de AMLO, es rara, pero es igual a todo lo largo de la votación. Y entonces aquí lo que es curioso es que la dispersión de los dígitos correspondiente, de la distribución de dígitos correspondiente a Madrazo, tiene una varianza que es exactamente la que predice la teoría. Esa se puede calcular exactamente, y la de Madrazo es coincidente. La distribución que corresponde a Calderón es 40% más grande, y la distribución que corresponde a AMLO es 30% más baja de lo que debería haber sido. La gráfica de la diferencia de votos que obtuvo Calderón menos la diferencia de votos que obtuvo AMLO, si ponemos en este eje esa diferencia y hacemos un histograma, vemos el número de veces que sucedió eso. La curva a grandes rasgos queda bien descrita por una gaussiana. Si ajusta una gaussiana todo el rango, uno puede ver qué tanto difieren los datos de esa gaussiana. Uno hubiera esperado algunos datos por arriba, algunos datos por abajo, una distribución aleatoria alrededor de eso, y en lugar de obtener ese resultado, obtenemos este de acá, donde alrededor de 50, de menos 50, esto quiere decir, en aquellas actas donde la diferencia es a favor de López Obrador por alrededor de 50 votos, aparece un agujero. Sistemáticamente hay menos actas con números del orden de menos 50 que lo que prediciría uno con la gaussiana, y del lado de más 50 o más 70 aparece un pico, que quiere decir que hay un número inusual, pues, por arriba de la distribución normal de votos a favor de Calderón por sobre los votos de López Obrador. Y yo creo que estas indicaciones sí justifican el tener una duda razonable y una duda razonada sobre el resultado. Y entonces yo creo que lo más sensato es verificar el resultado, tome el tiempo que tome, pero ahora sí yo diría la antigüita, con lápiz y papel, con muchos testigos, que no deje lugar a duda y que no genere ninguna clase de ambiente tenso, digamos. Lo único que tengo son datos del PREP. No ha sido fácil conseguir datos del conteo. El conteo tiene valor legal, el PREP no tiene valor legal, eso es claro, pero el propósito del PREP es darle a la ciudadanía toda esta masa de datos, precisamente para evitar que vuelvan a suceder situaciones anómalas como las del 88, donde no había PREP. Entonces yo creo que es una maravilla, es un gran logro tener el PREP, pero uno tiene que poder usar esos datos, y si concluye uno de algo de estos datos, que son los únicos que son públicos, no se debe descalificar este resultado por ser el PREP. El PREP precisamente nos lo dan para que podamos hacer un análisis y podamos en un tiempo corto poder tener ideas claras de qué pudo haber pasado en la elección. El análisis de los datos del conteo o de los datos voto por voto pues va a tomar mucho más tiempo. Los datos del PREP arrojan toda una serie de cosas que parecen ser anómalas. Yo creo que tenemos todo el derecho a dudar del PREP, y por inducción y extensión tenemos el mismo derecho a dudar del conteo. El conteo lo han de haber hecho las mismas computadoras, protegidas por la misma gente, programadas por la misma gente, interferidas por la misma gente, si es que haya sido el caso. Entonces, y los resultados son consistentes con el PREP. Entonces, si uno tuvo anomalías, yo creo que hay bases bastante firmes para dudar del otro, no para acusar al otro, pero sí para dudar. Y la duda, en mi opinión, debería ser suficiente. Vaya, en ciencia, cuando alguien duda de un resultado, vuelve a hacer el experimento, vuelve a hacer la medición, no se queda con la duda en las manos.